una disección más o menos completa. Era bueno que viéramos de pronto otra como para comparar. Vengan y miran, no sean malitos. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer ahorita es recapitular. La siguiente clase, ¿cómo vamos a hacer el quiz? Les voy a traer un matacho y se lo hago sobre el matacho. ¿Cuál es un equino? Y ya le retiraron la glándula parótida. Lo que no veo es dónde está el conducto de la glándula parótida. El que lo tiene bien es el conducto. El de ustedes traiga su cabeza, no sea mala. Entonces mire que acá, recapitulemos lo que trabajamos hoy. Entonces miremos que acá ellas ya tienen el mismo trabajo que hicieron ellos. Entonces vamos a mirar, aquí ya sacaron el músculo. ¿Cuál músculo es el que viene superficial tapando estos músculos? Cutáneo facial, cutáneo de la cara, o lo llaman platisma. La clase siguiente, por favor, traigan memorias de al menos 5 gigas libres. Y les paso un tutorial que hay de perro. Y en el tutorial de perro se hace la disección de superficial a profundo de todo el perrito. Aquí ya retiraron la glándula parótida, que es la glándula salival, que como su nombre lo indica, está al lado de la oreja, otoparótida. Y sobre ella estaba este músculo que comunica la glándula parótida con la oreja. ¿Cómo se llama este músculo? Parótido auricular. Este nervio que encontramos sobre este músculo, ¿cómo se llama este músculo? Macetero. Y ahí encontramos estas dos ramas que pertenecen al séptimo par craneal. ¿Cuál es? El nervio facial. El nervio facial tiene dos ramas, una rama bucal dorsal, una rama bucal ventral y una rama comunicante que a veces se pierde en la disección. ¿Conector no sirve? ¿Señor? ¿Conector no sirve? Comunicante. ¿Conector no sirve? Comunicante. Entonces, aquí, ¿qué accidente óseo es este? La cresta facial. ¿Y la cresta facial hacia caudal cómo se llama? Arco cigomático. Para ir hablando sobre lo que vamos a hacer la siguiente clase, si quiere traiga una silla o párense en una mesa. ¿Se alcanzan a ver? O háganse aquí. Bueno, miren que acá, la siguiente clase, cuando ya tengamos esto claro, vamos a romper el arco cigomático, la apófisis frontal del cigomática del frontal, la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomática del temporal, y vamos a retirar ese arco. ¿Para ver qué? Para ver el globo ocular en el sitio. Y vamos a cortar la rama de la mandíbula que está debajo de este músculo que es el macetero, para ver la laringe desde lateral. Entonces, este músculo se llama el músculo macetero. Lo retiramos. Y al retirarlo, vemos que hay unas venas profundas que se supone que están diseñadas, tienen gran volumen y están diseñadas para disminuir la temperatura de la sangre en este sitio, que está como cerca al cerebro, entonces deben disminuirla. ¿Esta vena cómo se llama? Facial profunda. Esta se llama la vena bucal, igual que el nervio que encontramos al lado. Se llama el nervio bucal, porque van para la boca. Vena bucal, nervio bucal. Y superficialmente a ellos, para que les quede bien grabado, encontramos que esta vena se llama la vena facial profunda. Como ven acá en esta disección y en la otra que están observando acá, estas venas vienen a terminar a drenar aquí, a la vena facial transversa, o vienen a través de la vena facial hacia la vena yugular externa. De una vez recapitulemos. ¿Esta vena cómo se llama? Yugular externa. ¿Esta vena? Maxilar. ¿Y esta vena? Facial. Y la rama que viene a drenar el músculo macetero hacia la vena maxilar se llama la vena macetérica, que va acompañada por la arteria del mismo nombre. ¿Aquí la sacaron? Sí. Ahí está la arteria de la macetérica. Miren que aquí está la arteria, esta que viene acá, la más gruesa, y la delgadita que vemos aquí, que está entre la pinza y el bisturí, es la arteria. Por eso fue que dejaron este muñón del músculo macetero ahí. ¿Listos? A ver si entendieron. ¿Cómo se llama esta vena? Bucal. Una diferente a la niña Luisa. ¿Y este? Facial profunda. La tercera vena es esta vena que se llama la vena facial transversa, que va acompañado por el nervio y la arteria del mismo nombre. Listos. Por eso era que les decía, joven Julián, no, sino, ¿cómo se llama ese? Felipe. Mire que acá, este es el punto donde usted puede hacer una punción para retirar un poco de sangre o para administrar pequeñas cantidades de medicamento. Nuevamente,
En el canto medial del ojo, traza una línea hacia la cresta facial. De ese punto, 1 centímetro hacia ventral, punciona con la aguja y ubica esa vena facial profunda y ahí hace una extracción del medicamento, o en un animal que esté inmovilizado o que tenga el globo ocular completamente tapado, pueden realizar eso, sí, porque no es que le vayan a llegar con una aguja al animal, le van a sacar sangre. Eso después del manejo de pronto les van a enseñar eso. Ahora, miren que esta es el cuerpo de la mandíbula y esta es la rama de la mandíbula. Y aquí queda la incisura de los vasos faciales. ¿Por qué es importante saber esto? Porque miren que los vasos faciales vienen por medial a la rama de la mandíbula. Y en esta vista se alcanzan a ver. En esta... sí, ahí se ven. En esta perspectiva se alcanzan a ver. Sí, porque en esta vista se alcanzan a ver. Como rara esa frase. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos 3 estructuras. Permítame las pinzas. ¿Ya robaron las pinzas? ¿Cómo se llama esta vena? ¿Cómo se llama esta vena? Lingofacial. Lingofacial. ¿Cómo se llama esta estructura? La arteria. Arteria. ¿Y usted cómo lo saca? Mire que se desplaza y ve las ramas de la arteria facial. Y la tercera estructura que vemos acá, que está todavía, falta un poquito por sacar, es el conducto de la glándula parótida. Entonces, vamos a seguir la arteria. Por eso es que ustedes cuando están trabajando en clínica le dicen que este es un punto para tomar el pulso. En la cabeza del caballo hay 2 puntos para tomar. Joven Felipe, siempre suavecito y va haciendo presión y se siente cuando si el hombre le dijo, yo no sé, por ahí lo vi en el... Ahora, el siguiente punto, ¿qué arteria es esta la que se toca? Facial transversa. Facial transversa. Y aquí la arteria facial. Le repito, miren, no sea malita. Aquí miren que está la arteria facial. Entonces usted se le acerca al caballo y acá está la escotadura para los vasos faciales. ¿Se acuerdan por osteología? Entonces por debajo del músculo macetero hace esta presión con estos 2 dedos. Y una presión suave, y ahí lo que está colocando es los dedos sobre la arteria facial. Y ahí tiene que determinar el pulso. No molesten ahorita. Espere que ya vamos a acabar. La arteria facial. La arteria facial, por teoría, tiene 5 ramas, ya se las deberían saber. La primera. Entonces vienen por las estructuras que están acá. Labial inferior. Entonces, digamos, labial inferior, labial inferior, labial superior, nasal lateral, nasal dorsal y angular del ojo. Entonces vamos a verlas. Este es labio inferior, labial inferior. Sigue la arteria facial y acá se va para el labio superior. Labial superior. Aquí sigue como... No, pero no está grabando. Acá sí, aquí estamos. Acá sí. Aquí sigue como nasal lateral. Después sigue como, señor. Otra vez. Labial inferior. Sigue. Labial superior. Sigue. Nasal lateral. Aquí nos vemos y ya encontramos la angular del ojo y en apariencia la nasal dorsal está rota. En la otra pieza, ¿la sacaron? Creo que no, profe. En la otra pieza tampoco. Ahorita vamos a ver en alguna, creo que en la de Diana inferior, labial superior, nasal lateral, hacia aquí sale la nasal dorsal, que está rota, y la angular del ojo, que viene para el canto medial del ojo. Fácil, ¿cierto? Ahora, los músculos que ustedes habían visto, mírenlos. Venga, reconstruimos esto. La magia de la televisión. Así no está. Era así. Profe, ¿qué pasó? Ahí ya, son críticos, duros. Entonces ven acá. Este músculo, ¿cómo se llama? Esta banda se llama el músculo, como el público lo ha dicho, el elevador nasolabial. El elevador nasolabial tiene una rama para el labio, por eso es que se llama nasolabial. Esta es la parte nasal del elevador nasolabial, esta es la parte labial. Todo se llama elevador nasolabial. Parte nasal, parte labial. Y en la mitad, mire que ven una parte más oscura. El nombre, para que se acuerden de la función de una vez, es dilatador lateral de la nariz. Y el nombre común o vulgar es canino. Entonces, ¿qué hace? Como se comunica acá con el ollar, cuando le hace tracción, dilata la nariz desde el lado. Esta mañana, pregunte Julián.
el hollar, hay otro músculo que es muy delgado y habría que levantar este pedazo de piel y se llama el dilatador apical de la nariz. Entonces levanta esta parte del hollar. El dilatador apical hacia dorsal, el dilatador lateral hacia ese lado. ¿Listos? Ahí quedó. Repito, a ver, ¿cómo se llama este músculo? Y en medio de él, de las dos partes, viene el dilatador lateral de la nariz o canino. ¿Listos? Ahí cortaron un pedacito del nervio bucal dorsal, que es parte del facial. Este músculo que está cortado se llama el elevador propio del labio superior. Y como dice don Felipe, acá está el músculo cigomático. Mire que uno no lo hace quedar mal. Este músculo se llama el músculo cigomático, que viene desde el arco del mismo nombre hasta la comisura labial, rodeando el orbicular de los labios. Cigomático y este elevador propio del labio superior. Desafortunadamente aquí trabajamos, sosténgalo ahí, Peláez, sosténgalo. Miren que acá trabajamos solamente con una mitad. Cuando se trabaja con las dos mitades, con la cabeza completa, vemos cómo el elevador propio del labio superior izquierdo se une con el tendón del derecho antes de llegar al labio superior. Entonces forma como una especie de Y ese tendón final es el que levanta el labio. Así. Lo levanta completamente. ¿Listos? Coman. Entonces viene acá y vamos a levantar entonces ese músculo que se llama el elevador propio del labio superior. ¿Para qué lo retraemos? Su merced, sosténgame esto con la pinza hacia allá, no sea malito. Entonces, para ver este nervio, mire que aquí observamos, como habíamos visto en la calavera, ¿qué agujero es este? El que está debajo de la órbita. El infraorbitario, y vemos el nervio del mismo nombre. Ese nervio ingresa por el agujero maxilar, que lo veremos en la siguiente parte de la disección, y sale a la superficie facial por el agujero infraorbitario. Se supone, la teoría dice que si usted necesita realizar alguna operación en esta parte superior de las fosas nasales o del labio superior, si usted quiere tener seguridad de ambos lados, anestesia a los dos nervios infraorbitarios. Localiza el agujero infraorbitario. ¿Y cómo lo localiza? ¿Quién me dice? Con la cresta facial y el ángulo nasal. Acá está la cresta facial y aquí está la escotadura nasoincisiva. Es la mitad. Cresta facial y la escotadura nasoincisiva. Entonces traza una línea, mírelo. Y arriba, 1 centímetro arriba del punto medio, ahí localiza el agujero infraorbitario. En la práctica sobre animales que no estén disectados, usted hace eso. Pues ubica la parte anterior de la cresta facial, ya lo está pasando, la está creciendo Estrada. Y acá está la escotadura nasoincisiva. Una línea, y en la mitad de la línea deja 1 centímetro hacia arriba, hacia dorsal, y ahí anestesia. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo se llama este nervio? Niña Juliana. Nervio viene del agujero, es el mismo nombre del agujero. El agujero que viene abajo de la órbita se llama infraorbitario. Y miren el nervio, la gran rama nerviosa que sale por el agujero infraorbitario. Ahora, miren el divertículo nasal. El divertículo nasal es un saco ciego, señor. Que no sirve para nada. Bueno, sirve para calentar el aire antes que siga el resto del transcurso. Entonces el caballo, mire que acá está, mírelo. Por favor, póngame en un triste cuidado. Este se llama el divertículo nasal. Desafortunadamente la gente que dice esto, ay, qué broches. Entonces, mire que es un saco ciego que está dorsal a la nariz. ¿Para qué lo tienen que tener en cuenta? Sobre todo los que van a trabajar en clínica. Cuando usted va a colocar una sonda nasoesofágica, lo coloca por el meato nasal ventral. Va hacia el esófago y hacia la vía digestiva. Si usted lo coloca hacia dorsal, corre el riesgo de que la sonda se le vaya hacia el divertículo nasal y la perfore. Se van a hacer fuerza y van a hacer sangrar el animal. Ese divertículo nasal tiene como función calentar el aire inspirado antes que llegue a las fosas nasales. Entonces, como esto está rodeado de gran cantidad de vasos sanguíneos, entra el aire, se calienta y sigue después por la parte ventral para el resto de la vía respiratoria. Más o menos, ¿cierto? ¿Qué músculo nos faltó explicar acá? El músculo malar. Pero el músculo malar está acá y, como bien nos dice el joven Estrada, el depresor del labio inferior. Este músculo que está formando la boca, las paredes de la boca, se llama buccinador. Y el buccinador tiene dos partes, miren lo que está acá. Tiene una parte facial y tiene una parte molar en la parte posterior. Parte facial y una parte molar.
¿Listos? Entonces, la ventaja es que pasado ya tenemos que explicarles. ¡Ah, joven! Listo. Ahora vamos a mostrar la cavidad nasal en este caballo. ¿Hay alguno que no tenga el tabique de las cabezas? Tráigame el suyo, no sea malito, y lo explicamos por acá. Y una vez con eso les queda grabado. Entonces mire que acá encontramos, en la bóveda craneana encontramos 3 cavidades. La cavidad más dorsal y más caudal, dorso caudal, es esta que es la bóveda craneana. Y en ella encontramos el encéfalo. Cerebro, cerebelo y la médula oblonga o tallo cerebral. Usted sí miró el video. Listo. Acá está la cavidad nasal. Mírenla que aquí está la cavidad nasal donde están los cornetes nasales. Y aquí está la cavidad bucal. Listos. Gracias. Entonces miren que... Ay, alguien hizo un corte bonito. Entonces miren que acá está esto. En la cavidad nasal, ¿qué encontramos? Encontramos un tabique nasal. Y ese tabique nasal es el que nos está separando la cavidad nasal izquierda de la derecha. Fíjese cómo en el equino el tabique nasal llega hasta el piso de la cavidad nasal. Lo toca. En los bovinos, más adelante del otro video que haremos, vamos a ver cómo el tabique nasal no toca el piso de la cavidad nasal, sino que es incompleto acá. ¿Listos? ¿Cómo se llama este agujero que está en el hueso frontal? Seno frontal. Ese es el seno frontal. Y miren que en el paladar, en algunos animales se alcanza a ver los senos palatinos y maxilares que están acá, esfenopalatino. Cavidad nasal. En ella encontramos estos cornetes. El cornete nasal dorsal. El cornete nasal ventral. Y en la parte posterior encontramos el cornete etmoidal. Permítame, en corto acá atrás. Hagan un tris de pausa en sus grabaciones. Ya. Nada, vamos a sacar de la clase de genética. Entonces, mira, acá está. Cornete nasal, ¿quedó grabado? Sí. Cornete nasal dorsal, cornete nasal ventral, cornete etmoidal. Como en la clase anterior les dije, como les voy a explicar el sábado a sus compañeros, los cornetes nasales en el corte transverso tienen una forma de espiral y tienen varias funciones. Al ingreso del aparato respiratorio van a calentar el aire inspirado. El aire no puede entrar frío hasta las partes bajas. Y una segunda función es humidificarlo. Siempre los cornetes van a guardar gran cantidad de humedad para que cuando llegue a las partes bajas del aparato respiratorio esté húmedo y no, por erosión, no dañe los alvéolos. Por eso es que dicen que es dañoso el aire acondicionado, porque el aire acondicionado deseca el aire inspirado. En cambio el ventilador no tanto. ¿Sí? Entonces, cornete nasal dorsal, cornete nasal ventral y cornete etmoidal. El cornete nasal dorsal y el ventral tienen funciones respiratorias. La tercera función es que al corte transverso tiene forma de espiral y en las paredes de esa cavidad nasal se segrega gran cantidad de mucina. Entonces crea una corriente en centrífuga y esa corriente centrífuga las partículas pesadas las envía a la periferia y en la periferia hay gran cantidad de mucina que al unirse con esas partículas de polen, insectos, patas de cangrejo, eso se va a formar el moco, que sale por la cavidad oral, nasal, pared, pañuelo, sí, ¿cierto? Verde. Listo. Ahora, los meatos, ya ahorita no sea malita. Estos espacios se llama el meato nasal dorsal, meato nasal medio, meato nasal ventral. ¿Por dónde debe entrar la sonda? Viene por el ollar al meato nasal ventral y por el meato nasal ventral viene aquí al esófago. ¿Sí me hago entender? Entonces entra por el espacio. Pregunta, Estefanía. No, esos son subpartes del cornete nasal dorsal y del ventral. Sí, la siguiente clase los especifica. No sean malitas. O sea, no sé. Entonces, cornete nasal dorsal, cornete nasal ventral, cornete etmoidal. Gracias. El cornete etmoidal, ¿qué funciones tiene? Tiene unas funciones olfatorias. Entonces aquí vienen gran cantidad de raíces del primer par craneal, que es el nervio olfatorio, y se reconstituyen acá. Por eso acá hay una lámina perforada que se llama la lámina cribiforme del etmoides. Cribiforme es en forma de criba. La criba se supone que para los paisas es un colador, eso es una criba. Entonces algo que tiene muchos huequitos es una criba. Como tiene forma de colador lo llaman cribiforme, no se ría, vejiga.
Y vienen todas las terminaciones, desde el cornete desmoidal, es una forma cariñosa de decirle, muchacha. Entonces viene desde el cornete desmoidal, ya llega hasta el encéfalo. Y por eso es que cualquier daño en la cavidad nasal o en los senos paranasales son tan peligrosos porque, mire que están muy cerca de la bóveda craneana y pueden llegar a afectar el encéfalo. ¿Listos? Entre la cavidad nasal y la cavidad bucal encontramos el paladar duro. Y una pregunta de osteología era, ¿qué divide la cavidad nasal de la bucal? El paladar duro. ¿Qué huesos? Incisivo, maxilar y palatar. Cuando se acaba el paladar duro, inicia el paladar blando, que el paladar blando es muy extenso en los caballos. Y ese paladar blando termina en uno de los 4 cartílagos de la laringe. ¿Cómo se llama este cartílago de la laringe? Se llama epiglotis. El cartílago que está dorsal se llama aritenoides y es el único que es doble. Los demás son sencillos. El epiglotis, el tiroides y el cricoides son sencillos. El aritenoides es doble, uno derecho y al lado contrario en esa cabeza estaría, pues acá. Estaría el izquierdo, no, pero lo rompieron mal. Ahora, el caballo tiene una particularidad, es que sobre la laringe hay una dilatación de la trompa auditiva y la trompa auditiva tiene una comunicación acá a la faringe, mírela. Esta es la dilatación de la trompa auditiva o la llamaban antiguamente, cuando usaban epónimos, trompa de Eustaquio. Los epónimos son los nombres propios. Entonces la trompa de Falopio, la trompa de Eustaquio, listo. Por eso es que a uno le decían, ay, ¿de quién son trompas? Acá viene. Esta es la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio, que es la que permite la salida del aire del oído hacia la faringe. ¿Listos? Y la dilatación de la trompa auditiva, ya voy, Lucho. Y la dilatación de la trompa auditiva es la bolsa gutural, ¿sí? La dilatación de la trompa auditiva es la bolsa gutural. Mírela que acá está incompleta y aquí ya la rompimos completamente. Esta es la bolsa gutural. En caballos, esa bolsa gutural, el punto de acceso, es un triángulo que lo veíamos en el cuello, que es el triángulo de Vibor. El triángulo de Vibor, ¿dónde se ubica? Luces. Entonces, mírelo. Triángulo de Vibor es este que está acá. Borde caudal de la mandíbula, ese es el lado 1. Casi que están poniendo que va más ellos que usted. Borde caudal de la mandíbula. Segundo, tendón del esternocefálico, este que viene acá. Y tercero, vena linguofacial. A través de acá se supone que usted hace una perforación y llega a esta bolsa gutural. Porque esa bolsa gutural en caballo se llena de pus o se llena de hongos, de cualquier colección. Entonces tienen que perforarla por acá para llegar acá. Dejémosla acá completa y vamos a verla acá. Esta es la bolsa gutural, el saco medial de la bolsa gutural. Y este es el hioides, mírelo. Oigan el hueso. Ese es el estiloioides. Y este es el compartimento lateral de la bolsa gutural. Repetimos, compartimento medial, compartimento lateral, separados por el estiloioides. Listo, y esa es la bolsa gutural. Y miren que ahí se ve la apertura de la bolsa gutural. Vamos a pasarla hasta la laringe. Mírenla, ahí está. Y ahí sigue para el oído medio. Lo rompí. Listos. Ahora, gracias por esa luz, esa sí está bonita. Entonces, mire que aquí vamos a decir las partes de la faringe. La faringe empieza o inicia cuando se termina el paladar duro. Entonces, lo que está arriba del paladar blando, esto se va a llamar nasofaringe. Lo que está abajo del paladar blando se llama orofaringe. Y sobre la laringe, laringofaringe. Y por la laringofaringe entra al esófago y se va para la vía digestiva. Cuando usted pasa alimento, esta faringe, esta laringe se cierra enviando, no se burle, ¿cuál fue la que se burló? El cartílago epiglotis hacia caudal, miren, y al enviarse el cartílago epiglotis hacia caudal, cierra la entrada a la laringe. Y entonces el alimento, el bolo alimenticio, pasa hacia el esófago. Cuando usted toma aire, la epiglotis envía hacia rostral y el aire entra para la vía respiratoria. ¿Sí me hago entender? Ahora, traten de tomar aire y de pasar saliva al tiempo. Háganlo en este momento. Sí, háganlo. No puede. Mire que se tapona una de las dos vías. Cuando usted come muy rápido, se va, la mamá le decía a uno, se fue por el camino viejo. Ay, entonces usted tiene que darle espacio a que el alimento pase para la vía digestiva y que el aire vaya para la vía respiratoria. O cuando uno estaba así comiendo gelatina y le soplaban,
Se le iba la gelatina por el camino viejo, se iba para la vía respiradora. ¿Cierto? Listos. Nos queda 1 hora exactamente para explicar cerebro. Entonces, cerebro lo voy a